Estimado doctor, el presente video se relaciona con las conclusiones de la materia Federalismo y Coordinación Fiscal de la Maestría en Derecho Fiscal de la Universidad de las Américas. En relación al federalismo, como mencionamos al inicio del presente curso, el doctrinario Aguirre Saldívar sostiene que una federación es la asociación, agrupación o pacto de individuos o grupos que guardan entre sí un cierto grado de integración cultural, social, política o económica y que se unen con la finalidad de obtener metas comunes y superiores que solo juntos pueden alcanzar. Sin embargo, ¿qué tan cierto es lo anterior en nuestro territorio? ¿Realmente existe esa unión entre los estados con el fin de obtener metas comunes y superiores? Antes de contestar ello, viene a mi mente la reciente iniciativa enviada al Congreso de la Unión por el todavía presidente en turno, por medio de la cual considera necesario cambiar el nombre de los Estados Unidos mexicanos por el de México, en donde señala en la exposición de motivos que la discusión entre el federalismo y el centralismo en nuestro país es un tema agotado y que el nombre de los Estados Unidos mexicanos es una emulación de los Estados Unidos de América y que no corresponde a tiempos actuales, ya que por costumbre a nuestro territorio se le ha denominado México. Ahora bien, me pregunto, ¿no será que el nombre de los Estados Unidos mexicanos no se trata de una emulación, sino de un nombre propuesto por el constituyente con el afán de recordar que nuestras entidades federativas se encuentran unidas en un solo territorio, con el fin de obtener metas comunes y superiores que las entidades de manera individual no podrían alcanzar? Yo considero que sí, que el nombre de los Estados Unidos mexicanos es un nombre que recuerda la historia del federalismo en nuestro territorio, que si bien tiene características especiales y por lo cual todavía dista mucho de un federalismo auténtico, al tener todavía altos rasgos de centralismo, aun y cuando doctrinariamente se hubiese agotado la discusión al respecto, la práctica constata lo contrario, por lo cual considero que debe respetarse el nombre de los Estados Unidos mexicanos, ya que ello invoca a un federalismo auténtico al cual debemos aspirar, ya que si nuestras entidades, a pesar de estar unidas en un sistema federal, de dicho sistema no se desprende que sus metas puedan considerarse comunes y superiores, sino más bien comunes y superiores de la federación, que sin la ayuda de los estados no podría alcanzar. Por ello, y si como dice el presidente en turno, México es un nombre bello, es mucho más bello lo que debería recordarnos el nombre de los Estados Unidos mexicanos. Por otra parte, por lo que hace al Fondo General de Participaciones, sabemos que de conformidad con el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, dicho fondo se constituye por el 20% de la recaudación federal participable. Sin embargo, creemos que al considerar elementos para su distribución, tales como participación en el crecimiento del Producto Interno Bruto, participación según el crecimiento de la recaudación local y federal, hace que el reparto de dicho fondo sea inequitativo, auspiciando a los fuertes y desdeñando a los débiles, lo cual sin duda rompe con el fin del federalismo y mantiene a los ricos ricos y a los pobres pobres. Por otra parte, el municipio es la organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial y organización política de los estados, y según la fracción cuarta del artículo 115 constitucional, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se conforma de los rendimientos de sus propios bienes, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. No obstante ello, es bien sabido que los ingresos que generan los municipios son insuficientes para satisfacer sus gastos y necesidades colectivas de la población que lo integra. Por ello, depende de los ingresos que la Federación y el Estado les proporcione para cubrir dichas necesidades. De ahí que nos preguntamos qué tan libre es un municipio que depende para satisfacer de sus necesidades de los recursos que le proporcione la Federación y el Estado. Definitivamente creemos que si bien el municipio es libre, dicha libertad se encuentra limitada por las decisiones que toman la Federación y los Estados, ya que como reza el dicho popular, quien tiene el dinero tiene el poder, y si por una parte los ingresos que puede generar el propio municipio igualmente son limitados a los bienes que posee y a los impuestos que acuerde el Estado, pues dicho municipio carece de potestad tributaria, luego entonces resulta que dicha libertad no es plena sino restringida y depende más de acuerdos políticos que lo que establezca la propia Carta Magna. Ahora bien, en la Ley de Coordinación Fiscal se establecen los fondos de aportaciones federales, conocidas como ramo 33. Este ramo transfirió recursos del presupuesto federal a los estados destinados a la atención de responsabilidades que la Federación había trasladado a dichas entidades con anterioridad por vía convenios. Igualmente se incluyeron recursos que eran canalizados a los gobiernos de los estados para la construcción de infraestructura básica por medio de los convenios de desarrollo social. Y finalmente se añadieron recursos
para la atención de problemas de seguridad pública, de educación tecnológica y de adultos. Ello hizo que se institucionalizaran conceptos de gasto social desconcentrados, federalizados o en proceso de desconcentración, los cuales se encontraban dispersos en el presupuesto de egresos. Es decir, con los recursos que se utilizan o que se destinan en el ramo 33, se pretende, aun y cuando sean gastos etiquetados, fomentar el federalismo auténtico, al tratar de empujar el desarrollo de las entidades federativas mediante recursos con fines específicos. No obstante ello, el criterio habría que replantear los criterios de distribución de dicho ramo, al carecer estos de certeza jurídica. Por último, me parece sumamente interesante el contenido de los artículos 11A y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal en relación a la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las vías de defensa en contra de la resolución del recurso de inconformidad, toda vez que de ello se desprende que las resoluciones que deriven del recurso de inconformidad, en caso de ser un particular, podrá ocurrir a demandar su nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En caso de las instancias federativas o de las entidades federativas más bien, pueden instaurar un juicio uninstancial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual, desde mi muy particular punto de vista, genera una desigualdad procesal, máxime que, como recientemente lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos juicios que se promueven ante ella misma no deben ser equiparados a las controversias constitucionales, pues en ellos no se analiza constitucionalidad de acto alguno, sino el apego a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus convenios, motivo por el cual no existe una justificación jurídica por la cual se tramiten ante instancias distintas. Y al hacerlo se genera un trato inequitativo y, sin llegar a exagerar, podemos decir que hasta de exclusividad jurisdiccional. Pues bien, doctor, por mi parte es todo, y solo me resta agradecerle de manera infinita el conocimiento brindado y especialmente las retroalimentaciones realizadas a lo largo del presente curso. Muchas gracias.